Le mentí a un paciente en sus últimos minutos. Y no sé si hice lo correcto, nunca pensé que el silencio de una habitación pudiera pesar tanto. Llevo años trabajando como enfermera y si algo aprendes rápido, es a convivir con ese silencio, el de la madrugada, el de los pasillos cuando el hospital parece contener la respiración, el de las habitaciones donde alguien está dormido o donde alguien se está yendo. Siempre creí que sabía manejarlo, que podía mantener esa distancia profesional de la que tanto nos hablan en la escuela, esa barrera invisible que te protege para poder volver a casa sin llevarte a todos contigo. Ese día descubrí que no siempre es posible, mi turno había sido largo. Uno de esos que se estiran sin que te des cuenta. El hospital estaba lleno, pero no caótico. Todo funcionaba con esa precisión cansada que solo existe cuando el personal ya va al límite, pero sigue adelante porque no hay otra opción. Había pasado de una habitación a otra, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, respondiendo preguntas que ya había respondido 100 veces. Nada fuera de lo normal. Nada que anunciara que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Él estaba en una habitación al fondo del pasillo. Un paciente anciano, ingresado desde hacía varios días. Su expediente era delgado, casi vacío de historia personal. Sin visitas, sin flores, sin llamadas. Solo datos clínicos y una nota breve que mencionaba a una hija con la que no tenía contacto desde hacía años. Nadie había venido por él. Nadie había preguntado por él. De eso, en un hospital, no es tan raro como la gente cree. Hay personas que llegan solas y se van igual. Aprendes a no juzgarlo. Aprendes a no imaginar demasiado. O al menos eso intentas. Esa tarde, cuando entré a su habitación, su respiración ya era distinta, más lenta, irregular. Ese sonido suave y desigual que reconoces de inmediato, aunque nunca te acostumbres del todo. Ajusté lo que tenía que ajustar, comprobé lo evidente y me quedé allí un momento más de lo habitual. No porque hubiera algo más que hacer, sino porque algo en su forma de mirarme me detuvo. Tenía los ojos entreabiertos. No parecía asustado, más bien confundido, como alguien que despierta en un lugar que no reconoce. Murmuraba algo que al principio no entendí. Pensé que era solo un sonido sin sentido, como tantas veces ocurre al final. Me acerqué un poco más, incliné la cabeza para escuchar mejor. Estaba diciendo un nombre, lo repitió varias veces, muy bajito, con dificultad, como si cada sílaba costara un esfuerzo enorme. Era un nombre femenino. Su hija. Lo supe por el expediente, pero en ese momento no pensé en el archivo ni en las normas ni en nada de eso. Solo pensé en lo solo que se veía. Extendió la mano, torpemente, buscando algo en el aire. Ese gesto simple me atravesó de una forma que no esperaba. He visto ese movimiento muchas veces, manos que buscan, dedos que se cierran sobre la nada. Normalmente, en ese punto, haces lo que corresponde. Te aseguras de que esté cómodo. Le hablas con calma. Le dices que no está solo, sin prometer nada que no puedas cumplir. Eso es lo correcto. Eso es lo profesional. Me acerqué a la cama. Dudé. Un segundo apenas, pero suficiente para sentirlo como una grieta. Podía llamar a alguien más. Podía quedarme de pie al lado, sin involucrarme. Podía seguir el manual invisible que llevo años siguiendo. No lo hice. Tomé su mano, estaba fría, pero todavía tenía fuerza. Me apretó con una intensidad que no esperaba de alguien tan frágil. Sus ojos se abrieron un poco más. Me miró directamente. En ese instante dejó de murmurar. Respiró hondo, como si necesitara reunir energía para decir algo importante. Dijo su nombre otra vez. Con una urgencia que me encogió el pecho, sentí una presión insoportable detrás de los ojos. No era tristeza exactamente, era algo más complejo. Una mezcla de compasión, rabia silenciosa y una sensación profunda de injusticia. No por mí, por él. Por esa escena tan simple y tan brutal. Un ser humano en sus últimos minutos, llamando a alguien que no estaba ahí. No pensé demasiado. Y eso es lo que más me inquieta ahora. Al recordarlo, no hubo un razonamiento largo ni una justificación elaborada. Fue una decisión instantánea, visceral, nacida del impulso más humano que tengo. Me senté a su lado. Me acerqué lo suficiente para que pudiera verme bien. Y le dije que yo era su hija. Lo dije con voz baja, firme, sin titubear, como si fuera la verdad más natural del mundo. Le dije que estaba ahí, que lo quería, que todo estaba bien, que podía descansar. Sentí como su mano apretaba la mía con más fuerza por un momento, y luego, poco a poco, se relajaba. Su respiración se volvió más tranquila. Su expresión cambió, no de una forma dramática, no como en las películas. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Como si algo dentro de él, algo que llevaba horas o días en tensión, finalmente se soltara. Sus ojos se cerraron. No volvió a decir nada. Permanecí ahí, sosteniéndole la mano, escuchando esa respiración cada vez más espaciada. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o segundos. En ese momento, el tiempo dejó de tener sentido. Cuando se fue, lo hizo en calma. No hubo agitación. No hubo miedo visible.
Solo ese silencio final que, esta vez, no se sintió tan cruel. Me quedé sentada unos segundos más después de que todo terminó. No lloré. No me sentí aliviada. Me sentí quieta, como si el mundo se hubiera detenido justo ahí y yo no supiera cómo volver a ponerlo en marcha. Luego hice lo que siempre se hace. Avisé. Documenté. Seguí con mi turno. Caminé por los pasillos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sonreí cuando fue necesario. Respondí preguntas. Ajusté horarios. El hospital no se detuvo porque yo hubiera cruzado una línea invisible, pero yo sí me había detenido por dentro. Ahora estoy sentada en casa, horas después, repasando cada segundo, pensando en lo que hice, en lo que no hice, en lo que se supone que una enfermera debe y no debe hacer. Sé que mentí. Sé que, técnicamente, fue una falta. No había ninguna hija ahí. No tenía derecho a ocupar ese lugar, aunque fuera solo con palabras. Y sin embargo, no puedo dejar de pensar en su rostro, en esa calma, en la forma en que su mano dejó de temblar cuando creyó que no estaba solo. Me pregunto si hice mal, si crucé una línea que no debía cruzarse nunca, sin importar el contexto. Si abrí una puerta peligrosa, una que no debería abrirse en una profesión donde las reglas existen por una razón. Me pregunto qué dirían mis compañeros si lo supieran, si me mirarían distinto, si me juzgarían, si me entenderían. No se lo he contado a nadie, no porque tenga miedo a las consecuencias formales, sino porque no sabría cómo explicarlo sin que suene excusa. Lo hice porque me dio pena, no parece suficiente. Lo hice porque no soporté verlo así, tampoco. La verdad es más incómoda. Lo hice porque, en ese momento, ser solo una enfermera no me pareció suficiente. Lo hice porque pensé que nadie debería morir sintiendo que fue abandonado. Porque, por un instante, sentí que la verdad objetiva importaba menos que la paz emocional de un ser humano en su último aliento. Y eso me asusta. Me asusta porque no sé dónde trazar la línea a partir de ahora. Me asusta pensar que, si me encontrara de nuevo en esa situación, probablemente volvería a hacer lo mismo. No porque no entienda las normas, sino porque entendí algo más básico esa noche. Que la compasión, cuando aparece sin avisar, no siempre pide permiso. No estoy buscando absolución. No espero que alguien me diga que hice lo correcto sin matices. Tampoco quiero que me digan que estuvo mal, punto final. Solo necesitaba ponerlo en palabras, sacarlo de mi cabeza, darle forma a esta sensación extraña que mezcla culpa y serenidad en partes iguales. Tal vez mentí, tal vez crucé una línea que no debía cruzar. Pero cuando cierro los ojos y recuerdo esa habitación, ese silencio final, esa mano aflojándose lentamente, no siento arrepentimiento. Solo espero que, donde sea que haya ido, se haya ido creyendo que alguien lo amaba. Y a veces, aunque no sepamos explicarlo del todo, eso es lo único que importa. A mi esposo lo despidió un algoritmo, después de 25 años de lealtad. La mañana en que todo se confirmó no tuvo nada de cinematográfica. No hubo una llamada tensa, no hubo una sala de junta silenciosa, ni un gerente aclarando la garganta antes de pronunciar una frase ensayada. No hubo testigos, ni miradas incómodas, ni una caja de cartón esperando en la puerta. Fue un correo, uno más, enterrado entre notificaciones automáticas, recordatorios de seguridad y mensajes que nadie lee completos. Mi esposo lo abrió como abría todos, sin prisa, con ese gesto automático de quien lleva décadas resolviendo problemas ajenos antes siquiera de tomar café. Yo estaba en la cocina, de espaldas, preparando algo simple. Pan tostado, huevos, nada especial, aunque ese viernes lo era. Era su cumpleaños número 48. Lo sabía, yo también. Pero en nuestra casa los cumpleaños nunca fueron fuegos artificiales. Siempre fueron discretos, casi tímidos. Él prefería así las cosas, sin foco, sin atención innecesaria. No dijo nada al principio, ni un suspiro, ni un insulto, ni siquiera pronunció mi nombre. Solo escuché cómo la silla de su oficina crujía cuando se reclinó un poco más de lo normal. Ese sonido mínimo fue lo que me hizo girar. Tenía la mirada fija en la pantalla, pero no estaba leyendo. Eso lo supe al instante. Cuando mi esposo lee de verdad, sus ojos se mueven rápido, con pequeños saltos, como si ya supiera dónde va a aterrizar cada línea. Esta vez no, estaba inmóvil, demasiado quieto, como si el texto ya no importara. ¿Todo bien?, pregunté, sin dramatismo, porque así hablamos nosotros. Tardó unos segundos en responder. Luego cerró la laptop con cuidado, como si el gesto en sí fuera parte de un protocolo aprendido. Sí, dijo. Bueno, no, creo que no. Ahí empezó todo.
O más bien, ahí terminó. Había trabajado en Microsoft durante 25 años. No casi 25, no unos 20 largos, 25 exactos. Un cuarto de siglo. Más de la mitad de su vida adulta. Entró cuando todavía se hablaba de software como algo que había que explicar, cuando los equipos eran más pequeños, cuando los nombres importaban más que los cargos y las personas todavía parecían reales detrás de los correos. Nunca fue de los que brillan en reuniones. Nunca levantó la mano para atribuirse un logro. Nunca se quejó cuando otros se llevaban el crédito. Simplemente aparecía, todos los días, sin falta. Incluso cuando la esclerosis múltiple empezó a colarse en su cuerpo como una humedad silenciosa, primero un cansancio extraño, luego torpezas pequeñas, después ese desgaste que no se nota desde fuera, siguió apareciendo. A veces desde casa, sí, pero siempre presente, siempre disponible, siempre resolviendo. Yo lo vi trabajar noches enteras arreglando errores que nadie más entendía. Lo vi levantarse a las 3 de la mañana para atender incidencias que de no resolverse habrían costado millones, literalmente millones. Vi cómo los correos de agradecimiento llegaban después, escuetos, técnicos, casi incómodos, como si alguien hubiera dicho algo que no debía decirse en voz alta. Nunca pidió un ascenso, nunca pidió un aumento, no porque no lo mereciera, sino porque no sabía cómo pedirlo sin sentirse una carga. El autismo hace eso, no te quita talento, te quita la habilidad de venderte, te quita el instinto de autopromoción, y en ese mundo eso pesa más que cualquier logro técnico. Cuando llegaron las reestructuraciones, él siempre sobrevivía. No por política, no por carisma, por necesidad. Porque cuando algo fallaba de verdad, cuando nadie entendía por qué el sistema se caía, alguien decía su nombre. Incluso los directivos más altos lo sabían. No como una figura pública, sino como una constante. Como una pieza que siempre estaba ahí, silenciosa, imprescindible. Por eso el cristal de los 25 años llegó así apenas unos meses. Un trofeo bonito, pesado, con su nombre grabado. Lo colocó en un estante discreto. No lo mostró, no lo celebró. Solo lo limpió una vez, con cuidado, como quien guarda algo frágil que no quiere que se rompa. Y ahora, un algoritmo había decidido que sobraba. El correo lo explicaba con palabras neutras, frías, correctas. Optimización de recursos, selección aleatoria, decisiones basadas en datos. No había una persona firmando al final, no había una voz, solo un sistema, una hoja de cálculo, una celda marcada en rojo. Su último día sería ese mismo viernes, su cumpleaños. Cuando me lo dijo, no levantó la voz, no se quebró. Me explicó los detalles como si me estuviera contando un bug particularmente molesto. Incluso intentó tranquilizarme antes de que yo pudiera reaccionar. No es personal, no lo es, de verdad. Eso fue lo que más me dolió, porque tenía razón. La esclerosis múltiple no figuraba en la hoja. El autismo no era una variable. Las noches sin dormir, los turnos de guardia en Navidad para que otros pudieran estar con sus hijos, las horas extra no pagadas, las mentorías, los errores millonarios evitados, nada de eso pesaba lo suficiente frente a una fórmula. Pasó el día como siempre. Trabajó, cerró pendientes, documentó procesos para gente que probablemente no sabía ni cómo pronunciar su apellido. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla incómoda de orgullo y rabia. Orgullo por su dignidad intacta, rabia porque esa dignidad no servía de escudo contra nada. Cuando terminó, apagó la computadora. Esta vez sí hubo un silencio distinto, más largo, más denso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Quieres hacer algo especial hoy?, pregunté, sabiendo que la respuesta sería no. No, sonrió apenas. Estoy bien. Pero no lo estaba. Y yo tampoco. Esa noche, cuando se quedó dormido, yo me quedé despierta, pensando en todas las veces que el mundo había pasado por encima de personas como él. Personas que no saben hacer ruido, que no saben exigir,
que creen, honestamente, que si trabajas duro y haces lo correcto, alguien lo va a notar. Escribí esto porque no podía quedarme callada, porque él jamás lo haría, porque su forma de enfrentar la injusticia siempre fue el silencio digno, y alguien tenía que romperlo, aunque fuera una sola vez. No busco lástima, no busco indignación viral, no busco villanos claros, solo necesitaba que alguien supiera que detrás de cada optimización hay historias como esta, vidas enteras reducidas a una celda vacía, personas reales descartadas sin malicia, sin odio, pero también sin humanidad. Mi esposo se despertó al día siguiente y preparó café como siempre. Me preguntó qué quería desayunar, habló del clima, de un problema menor en el auto, de cualquier cosa menos de lo que había pasado. Y yo entendí, con una claridad que todavía me duele, que el mundo no castiga a los peores, castiga a los silenciosos, a los leales, a los que dieron todo sin pedir nada a cambio. Eso fue lo que un algoritmo no supo calcular. Gracias por ver este episodio de Crónicas de Reddit. Suscríbete y activa la campana para más historias reales cada día. Sígueme en redes para clips exclusivos, detrás de cámaras y adelantos.